Bienvenidos y bienvenidas. Me excusan, voy a quitarme mi máscara porque para proyectar la voz y poder responder a sus preguntas con claridad y demás. Entonces, vamos a esperar unos minutos más. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? Anzuelos. Es muy interesante esa observación y es una de las cosas más fascinantes de esta pieza de Joan Capote. Bueno, entonces, si ya estamos listos, voy a comenzar y voy a partir precisamente de esta observación. ¿Cuál es su nombre? Raquel. Bueno, Raquel ha notado uno de los principales elementos, ¿no?, de esta pieza. Y he de decir antes de comenzar que hoy voy a referirme a esta pieza someramente porque eso es parte de la charla que voy a dar en abril 16. O sea, hoy vamos a cubrir las piezas que pertenecen a la producción artística de los artistas afrocubanos reunidos en la exposición. La próxima charla será sobre migración, política y otros elementos relacionados con el tema de los balseros, la migración, leyes y demás. Entonces, de todas maneras voy a hablar de esta pieza un poco. Una curiosidad sobre esta pieza: ustedes ven los tonos ocres del horizonte, esos tonos medio rojizos, anaranjados. Esa es la sangre de Joan Capote y los que participaron para montar esta pieza, porque si se fijan, como Raquel había notado, esta pieza está compuesta de anzuelos, todos son anzuelos. Entonces imagínense, lograr esa forma de las olas pues implicaba un riesgo, ¿no? Pero bueno, eso también es alguna manera de plasmar ese sacrificio también con el cual nosotros como cubanos, con la inmigración y toda la tragedia que trae consigo, pues también semánticamente es muy funcional. ¿Y por qué hablamos de esta pieza de Joan Capote? Porque está justo al lado de la primera pieza que vamos a ver. Esta pieza es una pieza de Cacho, Alexis Leiva Machado, y es el primer artista afrocubano que contiene la colección. Además, como ustedes se darán cuenta, ambos imaginarios están dialogando. Aquí tenemos, esto como pueden ver es muy simple, es carboncillo sobre lienzo. O sea, en cuanto a la composición pudiéramos decir que es bastante simple, por cuanto solo nos va a reflejar una embarcación con muchos individuos y los remos, ¿no? En el caso de Cacho, esto es una constante, o sea, el mar, el éxodo, la emigración son tópicos en su obra. De hecho, la obra más significativa de Cacho es La Fragata, y ha estado exhibida en el Guggenheim, y es una serie de elementos que él dispone en el espacio. Es una instalación donde va a situar diferentes elementos que pueden ser pequeños barcos de madera, chancletas, zapatos, o sea, todo tipo de elementos. ¿Por qué? Porque ustedes probablemente ya están familiarizados con este tema, pero hay hitos históricos que debemos tener en consideración. Primero, el triunfo revolucionario de 1959, cuyo líder era Fidel Castro. Ustedes probablemente conocen que Fidel Castro fue una figura que estuvo, digamos, en mucha relación con toda la política de la Guerra Fría, y precisamente como en 1961 en Cuba se declara el carácter socialista de la revolución, pues esta alianza entre la Unión Soviética, el CAME, con Cuba, pues Estados Unidos lo toma como una amenaza, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay 3 éxodos o salidas de Cuba masivas que son muy importantes. O sea, primero en 1965, cuando el presidente Johnson abre las fronteras de los Estados Unidos, y todas las personas en Cuba que no estaban de acuerdo con el sistema que se había implementado al triunfo de la revolución en 1959, pues deciden salir
masivamente. Entonces ese fue el primer éxodo, que es conocido como el éxodo del 65. Después tenemos en los 80 el Mariel, que es precisamente también cuando se vuelven a abrir las fronteras. Muchas de estas familias que habían emigrado a los Estados Unidos en el 65, algunos niños también que habían venido con la operación Peter Pan, que era una operación que estaba bajo la sombrilla de la Iglesia Católica, en la cual se recibieron a los niños sin sus padres, pues se habían establecido estas relaciones para que estos familiares emigraran a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que el gobierno, como excusa o como, digamos, estrategia, lo que hizo fue llenar esos barcos, además de los familiares que se iban, con reclusos y personas que salían de las cárceles. En este periodo también era el quinquenio gris o el decenio gris, que es un momento de muchísima censura donde no solo aquellas personas que practicaban religiones afrocubanas o el catolicismo o religiones protestantes, sino también aquellos individuos que eran acusados de homosexuales. Recordemos que en los años 70 estaban las unidades masivas de producción, las UMAP, estas granjas donde concentraban a los religiosos, a los homosexuales y demás. Entonces, todas estas personas se hacinan esos barcos llenos y es el éxodo del Mariel. Y después en los años 90, o sea, recordemos que a finales de los 80 cae el muro de Berlín y por tanto todo el sistema socialista, ¿no? Es decir, la Unión Soviética como tal se desmorona. Esto llevó a que los cubanos entonces empezaran a vivir en precariedad porque la Unión Soviética proveía de la mayoría de los insumos y las cosas que necesitaba o de las cuales vivía el cubano. ¿Por qué? Porque Cuba es una isla hermosa y, como dijo Colón, la más hermosa que ojos humanos han visto cuando llegó en 1492, pero es una isla con escasos recursos. Y con el sistema de plantación y con la esclavitud del sistema esclavista, Cuba se convierte en uno de los principales productores de caña del mundo, sobre todo después de la revolución de Haití, donde ya Haití, que era el principal productor, pues deja de serlo. Entonces Cuba lleva sobre sus hombros esta producción de caña de azúcar, ¿ok? Pero fuera de la caña de azúcar hay otros recursos como el níquel o el cobre, pero no son yacimientos minerales que se puedan explotar, o sea, son finitos, son recursos que se acaban, ¿verdad? Entonces Cuba no tenía cómo mantenerse y la Unión Soviética era esta, pensemos en una orquídea, ¿no? Una orquídea es una flor muy hermosa, pero es una flor parasitaria y se adhiere a un árbol y vive de ese árbol. Cuando ese árbol se seca, la orquídea se marchita. O sea, esta es una metáfora que pudiera describir exactamente lo que ocurrió en los 90. Entonces, allí comienza el éxodo de los balseros. Ante la precariedad, el hambre, la decepción política, o sea, todos los ideales que se habían fomentado con la revolución, todos esos ideales van al suelo. La gente está desahuciada, infeliz, y se lanzan al mar, ¿no? En embarcaciones más o menos precarias. Y entonces esto es lo que está describiendo aquí Cacho. Ustedes recuerdan que le hacía la referencia a la sangre, ¿no? Que hay aquí en el horizonte. Pues esto mismo, ese sería el valor, en este caso, del carboncillo rojo. O sea, no debemos pasar por alto que hay un gran saldo de pérdidas de vida en este tipo de emigración, ¿ok? Entonces, esta sería la primera pieza. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen observaciones? ¿Hay alguna hipótesis? Porque he de decir que esto es una conversación. Yo voy a introducir las piezas, pero si tienen preguntas también pueden hacerlas. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna observación en cuanto a la forma? Por ejemplo, podemos ver que son formas muy sintéticas. O sea, sabemos que son personas, pero son personas que no están individualizadas. Son anónimos, ¿verdad? Y es una multitud lo que se representa. ¿Ustedes creen que una embarcación, o sea, el número de personas en esta embarcación es equivalente al número de personas que debería llevar? No sé. ¿Ramón? Tú dices entonces que la ausencia de detalles en las caras
es para hacer el anonimato de las personas. Sí, porque de alguna manera simbólicamente Cacho lo que está diciendo es, estos son cubanos y son los cubanos que se van y son las vidas que se pierden y son los que ya no están. Y entonces ese no solamente el anonimato, sino también la ausencia del que llegó, el que no llegó. Y tal vez también que no van a ser reconocidos en Cuba y tampoco van a ser reconocidos cuando lleguen a los Estados Unidos. Exactamente, y eso es una cosa que vamos a ver también cuando analicemos la pieza de Bedia más adelante, de José Bedia. Exacto. O sea, además, muy interesante esto que estabas diciendo, porque fíjense, no tienen equipaje. O sea, ¿qué llevan consigo? Toda una memoria oral, toda una savia que es espiritual. Y entonces es eso. ¿Qué nos representa cuando llegamos a un lugar? Podemos decir que los álbumes con las fotos de la familia son memorias importantes, donde están las celebraciones, donde están las rutinas, los rituales de la familia, los libros que leemos. No nos llevamos aquí los libros que leemos, no nos llevamos una sola muda de ropa, solo la ropa que llevamos en ese momento. Probablemente no llevamos joyas, no llevamos ninguna medalla de una santa o de algo o de un santo, ¿no? Entonces se trata de eso, un anonimato que también, como ambos decían, se va a llevar consigo a la nueva tierra, si es que llegamos, ¿no? Y uno de los fenómenos interesantes de los cubanos que llegaron originalmente era que no había distinción entre el médico y el obrero. Y entonces todo el mundo decía, no, que yo era rico cuando estaba allá, ¿no? Entonces hay una cuestión que está pasando ahora con los venezolanos también, ¿no? Que toditos son iguales al llegar. Exactamente, excelente observación, muchísimas gracias, excelente. La familia tenía. Sí. La familia tenía, porque yo tenía. Exactamente, Sí. exactamente. Y entonces aquí tenemos los remos también, que son un símbolo del éxodo, son un símbolo del balsero, o sea, el tópico del balsero. Y si se dan cuenta, también hay una ambigüedad genérica, tenemos siluetas, no sabemos quiénes emigran, quiénes no. Ustedes van a ver cuando veamos la obra de Bedia, que es una figura patriarcal, es una imagen fálica, lo vamos a ver más adelante, porque también ocurre lo siguiente. Hubo madres que emigraron o con sus hijos, o mujeres que no eran madres y emigraron, pero el éxodo era básicamente de hombres. Y entonces aquí entraríamos en diálogo con otra problemática. ¿Quién se queda atrás? ¿Okay? ¿Quiénes dejamos atrás? Madres, hijos. En nuestras sociedades, que son sociedades patriarcales, de alguna manera tenemos este concepto de que el hombre es el horcón de la casa, ¿no? Entonces ahí es donde entraría, y que también lo vamos a discutir, el papel de la mujer dentro de la revolución y el papel de la mujer como el que dejamos atrás, ¿ok? Entonces, bueno, si me acompañan, vamos a pasar a la próxima sala. De los anzuelos. Sí, son anzuelos, está compuesto de anzuelos. De esta vamos a hablar la próxima vez. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, como les decía, en el recorrido de hoy, entonces vamos a cubrir solamente los artistas afrocubanos que están en esta colección. También quería decirles que en realidad la colección contiene 170 piezas, o sea, aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es la colección del Museo Pérez, ¿okay? Entonces aquí estamos frente a un caso muy singular y es el caso de Tomás Eson. Tomás Eson es un artista afrocubano radicado en Miami desde inicios de la década de 1990 y aquí tenemos un discurso que es un discurso que se aleja de la migración y que se aleja del tópico religioso que vamos a ver a partir de aquí cuando analicemos las sillas de Manuel Mendive. No les voy a decir, porque me imagino que ya saben de qué está hecho este jardín. ¿De qué está hecho este jardín? ¿Qué tenemos aquí?
No sean muy abstractos. Es lo que es. Vaginas. Vaginas, muy bien. ¿Qué más? Son vaginas, palos, anos. O sea, es todo un jardín erótico, ¿no? Entonces, eso es precisamente, esa es la poética de Tomás Eson, o sea, lo grotesco y lo erótico. Claro, aquí sí nos damos cuenta, todas estas vaginas, estos anos, estas vulvas, todo este imaginario está exagerado, muy pantagruélico, ¿verdad? Muy enmarcado. Y aquí, principalmente, para lograr ese efecto, lo que está usando eso son los pinceles que se usan para la caligrafía japonesa. Entonces se dan cuenta aquí la línea es muy suelta, tenemos un inicio, un redondel, un cierre que parte precisamente del tipo de instrumento que está usando. Eso trabaja mucho murales, es lo que más hace, pero aquí tenemos un ejemplo de esta exuberancia, ¿no? Que es una exuberancia que también parte del color. ¿Qué más observamos? ¿Qué preguntas tenemos sobre esta pieza? ¿Qué nos parece? ¿Cómo? Las trompetas Sí, son como trompetas, son como flores también erectas, ¿no? También. Exacto. Sí. Es un cuadro como muy festivo, muy Es un cuadro colorido. muy festivo, excelente. Lezama Lima, José Lezama Lima, uno de los escritores del movimiento origenista y que además ha sido también, ha cultivado el tema homoerótico y precisamente por eso fue condenado al ostracismo cultural en Cuba. Pues tocaba mucho el tema homoerótico, ¿no? Y vemos que todo este colorido también se corresponde con lo que Lezama Lima llamó una fiesta innombrable. O sea, la insularidad, la condición de isla, la condición de cubano como una fiesta innombrable, con una explosión de colores y además, ¿cuál es el principal imaginario sobre la isla? Es una isla de diversión, es una isla de bacanales, mulatas lascivas, mulatos viriles, ¿no? Un poco que estamos también jugando con ese imaginario y criticando ese imaginario desde lo grotesco y la exacerbación de esos rasgos formales, ¿verdad? Raquel. ¿Han dicho a alguien que son micrófonos y es para esquiar y todo eso? No, pero es una observación muy interesante, o sea, también la idea del voyeurismo, ¿no? Y el espía, ¿no? Alguien que ve, ese es el sentido que le estás dando a tu interpretación. Sí, muy bien. Bueno, Más o- algunos se parecen casi como velas, o sea, desde ahí, y de ahí pues es la vela para encender, ¿verdad? Sí, también, excelente, excelente. Y si se fijan también, los colores tienen que ver también con marcas de género de la tradición yoruba. Por ejemplo, Changó, el dios de la guerra, por antonomasia, lo viril es el rojo. Ochun, que es como la salamera o la mujer encantadora, el amarillo. Y un poco que vemos que también el género se va definiendo por el uso de estos colores también, que son inherentes a estas deidades o figuras dentro de la religión yoruba o la regla de Ochan. Entonces vamos a pasar, si ya no tienen más observaciones, yo sé que este es un poco críptico, porque si se dan cuenta, es como de lo que hemos visto, también hay un grado de abstracción, ¿no? Que va por el manejo del color, y también influencias de Jackson Pollock o de Rothko, lo vemos mucho, ¿no? El chorreado, también esa pintura que va a gotear, ¿no? Y también esas formas que producen un abigarramiento de la forma, o sea, nos agota visualmente además, fíjense la escala del cuadro, ¿no?
Entonces aquí tenemos dos piezas de Manuel Mendive. Otro, quizás Manuel Mendive sea el artista afrocubano más emblemático que está reunido en esta colección. Manuel Mendive nace en la década de 1940, es el único de los artistas reunidos aquí que no va a nacer después de 1959. Entonces, aquí tenemos dos sillas, lo que parece dos sillas, pero yo no voy a hablar de esto, van a hablar ustedes y vamos a ver qué ven en estas sillas. Tenemos esta de acá y esta de aquí. ¿Qué vemos en esta silla? Tienen 3 piernas. Tiene 3 piernas, ¿eso es común? ¿Y a qué tú asocias este tipo de representación? Tiene muchas representaciones. Podría ser el imaginario de una criatura sobrenatural, algo mítico. Si nos vamos a lo vulgar, podría referenciar a su miembro fálico, muy dotado. También, excelente, excelente. Y has tocado 2 temas fundamentales en la obra de Mendive. Uno, el erotismo, que es quizás el tema con el que él arranca su creación, y también lo mitológico. O sea, este ser de 3 piernas, como tú dices, una alusión erótica, pero también un ser mítico. Y lo que pasa con Mendive es que Mendive va a usar todos estos pataquines, que son los nombres de las leyendas de origen yoruba, ¿ok? Recuerden que la cultura caribeña y en particular la cultura cubana está permeada de todo este imaginario que viene de África, precisamente sobre la zona de West Africa, lo que se conoce como West Africa, y tenemos 3 culturas fundamentales. Tenemos la cultura bantú, tenemos la cultura yoruba o yorubá, y tenemos la cultura de Calabar, o sea, los carabalíes, y esto generó 3 religiones afrocubanas principales. Tendríamos de origen bantú la regla de Palomonte, tendríamos de Yoruba la regla de Ocha, lo que se conoce como santería, y teníamos como tercera la sociedad de Abacuá. Entonces aquí claramente Mendive está usando este imaginario, esta mitología que viene de la práctica de la regla de Ocha, que además es una práctica muy común en la familia de Mendive. Mendive tiene coronado Obatalá. Obatalá es la deidad de las cabezas. Por favor, Jorjan, yo estoy seguro que sabes cuáles son las características de Obatalá, ¿las puedes compartir con nosotros? Bueno, Obatalá es considerado el que creó la humanidad, todas las especies, y también es el que, bueno, es el color blanco es asociado con Obatalá. Muchas veces es considerado como si fuera a decir en el cristianismo como el Espíritu Santo, algo así, asociado por la paloma blanca. Exacto. No sé qué más. Exacto, y tiene que ver, uno de sus símbolos son las palomas, como les estaba diciendo, o las cabezas. Fíjense cuántas cabezas tenemos aquí, ¿no? Y ahora que tú mencionas eso de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si te das cuenta, esta cabeza está dividida en 3 pedazos. Pero aquí también tenemos 3 individuos, ¿verdad? O sea, el imaginario de la Santísima Trinidad está sobre ambas obras, ¿verdad? Adicionalmente, que esto no lo vemos menos aquí, más allí, es el uso de estos caracoles. Estos caracoles se usan para el sistema de adivinación de los babalaos o de los sacerdotes de la regla de Ocha, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, esto pudiera ser una paloma o pudiera ser un gavilán, ¿no? Está esa ambigüedad. Y si se dan cuenta aquí, tenemos como una mano señalizando silencio, ¿no? O sea, esto es un secreto, esto es algo que yo te estoy diciendo y estoy revelando, ¿no? Entonces esa idea del oráculo también. ¿Ok? Entonces vamos a saltar para allá porque no me quiero olvidar de María Magdalena Campos Pons, que además de ser una gran amiga, es
la artista de la colección que vive aquí en Nashville, es profesora de Vanderbilt, de la Escuela de Arte, y aquí estamos frente a Tristeza Indecible. Esta pieza es una pieza muy introspectiva. Ella la hizo a partir de la muerte de su cuñado y de su madre, ambos en el mismo año. Y ustedes se darán cuenta aquí que no solo está una alusión muy clara a la raza a partir de mostrar el cabello, ¿no? Y el estilo, ¿no? Los dreads, ¿verdad? Pero además están las flores que yo los convido, una vez que terminemos esta charla, a que ustedes sigan, porque la última pieza que está en la sala paralela es también de Magda Campos Pons, y esta pieza ella la dedicó a Breonna Taylor. Ustedes saben los incidentes que ocurrieron desafortunados y la muerte de Breonna Taylor, entonces ella va a usar este imaginario de las flores también para conectar ese luto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un tríptico, o sea, es una composición de 3 fotografías, y ella está usando hasta guantes negros. ¿Por qué? En el catolicismo y en las prácticas católicas, el negro, y en otras culturas también, el negro es símbolo de luto. Entonces, eso es lo que quiere expresar: su cabello negro, el fondo negro, los guantes negros, ¿no? Entonces aquí vemos la posición de las manos, cómo va a variar también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es también como una posición de basta ya, ¿no? De un dolor que no podemos aguantar, ¿no? Y es una liberación de ese dolor. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación sobre esta pieza? También les comento que Magda está emprendiendo una labor muy interesante en Matanzas. Ella es original de Matanzas. Matanzas es una de las ciudades más importantes de Cuba. Se le conoce como la ciudad de los puentes, la Atenas de Cuba. O sea, este epíteto de la Atenas de Cuba precisamente alude a la sapiencia reunida, ¿no? A la intelectualidad del siglo XIX, porque la sacarocracia, la gente, los terratenientes con mucho poder adquisitivo, escogieron muchas veces como residencia Matanzas. Entonces Magda está trabajando, ella creó una subsede de la Bienal. La Bienal es un evento artístico cuyo centro o sede es La Habana. La Habana es la capital, ¿verdad? Entonces Magda creó una subsede que se conoce como ríos intermitentes. Los ríos intermitentes son aquellas pequeñas corrientes que están en el subsuelo, que no son ríos que emergen, pero son ríos que están latiendo, ¿no? Entonces ella lo que quiere demostrar es que en la isla, no solo la capital, sino en el resto de las ciudades, se hace arte. Entonces esta subsede no solamente es una forma de traer artistas del mundo, sino también de mostrar el talento local de Matanzas y fuera de Matanzas. Entonces, además, ella está teniendo muchos proyectos donde la comunidad se involucra. Madres solteras, por ejemplo, o niños, ¿verdad? Y el arte como vehículo de expresión y como vehículo también de subsistencia en Matanzas. Entonces, bueno, esta es la pieza de Magda y vamos a la próxima sala. Si me acompañan. Es como la introducción, porque si se dan cuenta, Mendile es nuestra entrada al tema afrocubano. ¿Okay? Entonces aquí en esta sala vamos a analizar las 2 últimas piezas. Yes. Las 2 últimas piezas que vamos a analizar es esta de acá, que es de Diago, Juan Roberto Diago. Juan Roberto Diago es un artista que discurre sobre cuestiones de género y cuestiones de raza principalmente. Habíamos hablado del trabajo que está desempeñando Magda Campos Pons con la comunidad Matanzas. Diago
es un equivalente de Magda en La Habana. O sea, Diago tiene proyectos que incluyen a la comunidad y proyectos además que hablan de la cultura popular. O sea, proyectos que no es llevar la alta cultura al barrio, sino, por ejemplo, reggaetón, rap, o sea, medios expresivos que son vilipendiados, preteridos, pues él los rescata también como manera de expresión artística. Entonces, aquí vemos las primeras incursiones de él fueron en el arte povera, o sea, el arte pobre, el arte del reciclaje. Pero también aquí el reciclaje nos está hablando también de una identidad, de una fragmentariedad. Tenemos este lienzo que ha sido dividido ex profeso, ¿verdad? Tenemos esta imagen dividida y que de alguna forma vemos que es una sutura accidentada, fea, no es estética, ¿no? Y esto nos lleva también al imaginario de los queloides. ¿Alguien sabe lo que es un queloide? Algo como una cicatriz, pero por Excelente, excelente. Las personas negras o que tienen en sus antecedentes genéticos el fenotipo negro, cuando tienen una herida profunda, la cicatrización no es una cicatrización que no deja huella, más bien deja una huella. Ahora, imagínense el esclavo, víctima de violencia, el castigo instituido por la metrópolis, o sea, por el gobierno español en Cuba, era de 25 latigazos. ¿Con qué se le daban los latigazos? Con una fusta, con un látigo de cuero de manatí. Cuero de manatí. Es una de las texturas más abrasivas, más fuertes en su contacto con la piel. Entonces hay un montón de fotos diseminadas por el mundo y en las colecciones privadas de estos esclavos mostrando todas sus cicatrices en la espalda, estos queloides, ¿no? Y esto precisamente es una referencia a ese queloide. Pero si alguno de ustedes también está familiarizado con la impronta africana en el arte, se darán cuenta que estos cuellos alargados, ¿no?, que popularizó mucho Amadeo Modigliani, por ejemplo, estos cuellos alargados son expresión de un arte africano. Y por último, y más impresionante todavía, es esa máscara negra, ¿no? En la cultura mexicana la máscara tiene un valor ceremonial también. Pueden ser máscaras mortuorias, pueden ser máscaras festivas, ¿no? Pero si nos fijamos aquí, esta máscara es asimétrica, ¿verdad? Tenemos un ojo almendrado y un ojo que un poco que conduplica o duplica esta idea, ¿no? Entonces el uso del color blanco y negro, esos son los colores rituales dentro de la sociedad abacuá. Ustedes recuerdan que anteriormente les había hablado de las 3 religiones fundamentales o que más se expandieron. Entonces estos son colores rituales. El negro y el blanco principalmente asociados a la muerte. Entonces es probable que esta recreación no solamente alude a un individuo con una herencia racial y por tanto porta todos los signos que lleva del racismo, porque hemos de decir que en 1962 Fidel da el primer discurso donde él dice que el racismo ha sido eliminado en la isla. Pregunta, no había mucho tiempo, pero ¿ustedes creen que diciendo que el racismo se ha eliminado, hay espacios donde se pueda discutir una visión de raza? ¿Hay espacios donde se pueda manifestar un individuo que tiene una conciencia colectiva que corresponde a su experiencia? ¿No? Al decir que ha eliminado el racismo, en Cuba no hay racismo, pues se eliminan todos los espacios y todas las posibilidades de expresión al respecto. Entonces aquí tenemos a Diago, que además Diago es nieto de Roberto Diago, un pintor también que desafortunadamente murió con 34 o 36 años, muy joven, y también viene de esa tradición del danzón, porque su abuelo fue Urfé, que fue uno de los cultivadores más importantes del danzón. Entonces aquí también vemos esa idea del ritmo, ¿no?
Porque si ustedes se ponen a ver, esto pudiera ser considerado hasta una partitura o una especie de expresión gráfica ancestral también. Entonces aquí tenemos a Diago. Preguntas, observaciones. Bueno. Dice a tu lado. A tu lado. Uf, gracias. Casi lo olvido. Bueno, maravilloso. A tu lado. Él tiene un archivo muy importante, que es un archivo que tiene recortes de periódicos, que tiene cartas de manumisión, o sea, cartas en las que se le daba libertad a los esclavos, propiedades de esclavos, y hay toda una serie de imaginarios, de archivos, de historia y de titulares, ¿no? Entonces, a tu lado precisamente funciona como un titular, y esto es muy común en la obra de él. Esto lo que nos está diciendo es: estoy a tu lado, sin importar cuestiones de raza, de credo, de género, a tu lado, no me obvies, ¿no? Esta es mi interpretación, pero en realidad a tu lado tenemos la preposición a, el pronombre posesivo tú y el sustantivo lado, ¿ok? Cualquiera de ustedes puede leer esto como les plazca, pero es un poco la trayectoria que él ha seguido, ¿no? Rescatar estos titulares y este imaginario del racismo para plasmarlo en su trabajo. Se olvida que la idea es que son dos personas diferentes. Puede ser que sea dos personas Sí, diferentes, la diferencia de los o ojos. puede ser un sujeto Una fragmentado también, un sujeto que se ha hecho a retazos. Hay una instalación muy importante de Diago donde él recrea los yegaipón, que son las casas precarias que la gente pobre en Cuba construye con latón y diferentes materiales de fácil acceso, pero de una precariedad increíble, ¿no? Y entonces él precisamente alude a esa fragmentariedad, cómo nos vamos construyendo con lo que vamos teniendo a mano. Porque hasta el momento en que dijiste a tu lado, gracias, yo pensé que era una sola persona. Cuando dijiste a tu lado, dije, bueno, entonces son Pero dos. esa lectura es muy O válida, el doble dos. de una persona que tiene dos personas. Sí, exactamente, a tu lado. O sea, cómo convivimos como colectivo o cómo convivimos desde nuestra fragmentación. Pero unido por los latigazos. Unido por una historia esclavista, unido por un penal de una experiencia de raza también. Pero además, esa contraparte, yo soy descendiente de esclavos, el esclavo sufrió, pero el blanco también fue partícipe de esta, digamos, parte de la historia, ¿verdad? Entonces, aparentemente no nos dice mucho, pero sí nos dice mucho. Entonces, ahora los convido para que sigan a mi lado y tenemos entonces la última pieza, que va a ser esta de aquí, en la que vamos a comenzar con preguntas y después les hablo. Como les decía, José Bedia también radica en Miami y es además un artista muy singular cuyo imaginario ha penetrado inclusive en la cultura popular actual de Cuba. O sea, hay un video que me encanta a mí de X Alfonso, donde es una animación. X Alfonso es un artista muy interesante de Cuba, es un artista experimental, donde él hace este video musical que es una animación y el animador está imitando estas figuras de Bedia, que además son muy emblemáticas. Bedia es veterano de guerra, participó en la guerra de Angola. No sé si ustedes saben que Cuba fue una de las, digamos, los cubanos fuimos carne de cañón en Angola. De hecho, 3 de mis tíos fueron a Angola. O sea, todos mis tíos maternos fueron a Angola y uno de ellos estuvo en Cuito Carnavales. O sea, esto es una experiencia que va a asignar también la obra de Bedia. Y esto va a partir del uso de un imaginario africano antecedente, pero también de la experiencia de fractura, la experiencia del dolor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Porque esta dice mucho. Esta es muy sintética, pero nos dice mucho. ¿Qué observamos acá? Estas son casas. Empacaste todas tus cosas o simbólicamente no te vayas sin nada, traes todo. Exacto, tenemos 2 maletas, ¿verdad? Ahora les voy a aguar
esas maletas. Aquí tenemos Religión. exactamente. Aquí tenemos un Elegua, que es la deidad que se asocia con la encrucijada, los 4 caminos. O sea, es además un niño y es el que abre los caminos. Además, el Elegua es la deidad a la que se le pide permiso cada vez que hay una celebración, porque él es el que abre las fiestas, es él el que abre los caminos. Entonces, este individuo viaja con su Elegua. Pero si nos damos cuenta, este Elegua, en esta forma aquí, esto es una vírgula. Para los mexicanos que hayan visto el Tlalocán, la vírgula es la figura que se usa para expresar el discurso. Es decir, esto no es un ídolo, esto no es una estatuilla, esto no es una figurita, no, nos habla ese Elegua, ¿verdad? Pero además, si se dan cuenta, esta punta del Elegua usualmente lo que simboliza es una lanza, porque es un niño guerrero también el Elegua que nos está planteando aquí Bedia. Y acá tenemos una enganga, o sea, de este lado tenemos el culto Yorubá, la regla de Ocha, y aquí tenemos el Palomonte, el Bantú y la sociedad Bakua, que ambos tienen una enganga. La enganga es un caldero donde se ponen diferentes atributos, entre ellos, como ustedes pueden ver aquí, o eso también puede ser un caldero de guerreros, ¿ok? O sea, tiene ambas dimensiones, pero si se fijan, aquí tenemos un martillo, tenemos un yunque, tenemos un machete, ¿no? O sea que yo me inclinaría mucho a pensar que es el caldero de los guerreros, que es uno de los atributos que uno tiene cuando corona santo dentro de la religión de la regla de Ocha, o puede también ser una proyección del engaño. O sea, este sujeto viaja en sus 2 maletas con su fe religiosa. Ramón. Mire, porque esas maletas parecen más bien unas casas. Bueno, es muy interesante. Esa idea que me dices de la cárcel es una interpretación casa. Ah, ok, justo ya iba a entrar allí en conflicto. Es una casa, excelente, es mi memoria, es mi casa lo que viaja conmigo. Pero al mismo tiempo es que aquí vemos la puerta, vemos las puertas de esa casa, ¿verdad? El techo a 2 aguas. O sea, viajo con mi casa y viajo con mi fe bajo mi techo. Y con mi protección. Y con mi protección. Lo protegen a uno. O sea, excelente. Aquí está el caldero, ¿no? Aquí tenemos a Ogún y a Ochosi, que son los guerreros asociados con la justicia, con protección. Todas las herramientas simbolizan algún tipo de protección, el machete, ayudar a uno a protegerse. Exacto, y cuando uno recibe, por ejemplo, como mujer, yo cuando recibí el COFA, pues me entregan un Elegua y me entregan mis guerreros. ¿Ok? Entonces estos guerreros son la protección que tú vas a poner en tu casa y el Elegua lo pones detrás de la puerta. O sea, es esa apertura y ese momento de protección justo a la persona que entra, pues tu casa está protegida. Pero además de estas 2 referencias, tenemos aquí 3 cruces, las ven arriba. Entonces aquí estas cruces lo mismo pueden estar aludiendo a el espiritismo kardeciano que entra en el siglo XIX en Cuba y se funde con la religión, la regla de Ocha fundamentalmente, o también esa plataforma de conocimiento que es el catolicismo. Porque ustedes recuerdan, y ahora aquí es donde les voy a hablar lo prometido, Lidia Cabrera y Fernando Ortiz. A principios del siglo XX, la élite cultural cubana comienza a cuestionarse cuál es el papel de esa savia africana, de ese descendiente de africanas en la conformación de la identidad. Y entonces aquí entra principalmente Fernando Ortiz, etnólogo, abogado, que empieza a reunir tenía una colección inclusive de unos tambores y unos atributos de la sociedad Bakua que le compró a
un policía que la había decomisado. Imagínense, en pleno siglo XX, donde la policía era corrupta. Entonces, le compra estos atributos y así tenía una colección. Hoy por hoy, su colección está en la Casa de África, en la ciudad de La Habana, es un museo y están tambores y atributos. Lidia Cabrera, por la otra parte, aunque Lidia Cabrera está a la sombra de Fernando Ortiz, porque Lidia Cabrera era su cuñada y porque además era mujer. Desdichadamente, en Cuba sobre todo, la obra de Lidia Cabrera se ha obviado, pero Lidia Cabrera desarrolló una labor tan encomiable, reunió testimonios de practicantes de las religiones y en la década del 60 emigra a Miami y su producción en Miami fue prolífera, todos estos materiales. Entonces, hoy por hoy, Lidia Cabrera es ese referente ineludible para cualquiera que estudie este tópico. Primero, por la publicación del Monte, es un libro emblemático. Segundo, porque fue la única persona que reunió, o mejor dicho, reunió el mayor glosario de términos abacuá, la lengua sagrada de los ñaños, que si alguno de ustedes no es hispanohablante, o sea, nativo, ahora mismo un investigador, Ivor L. Miller, hizo una traducción crítica con otros intelectuales de esta obra emblemática donde es este gordo el libro. O sea, fíjense cuántos términos hay reunidos solamente de la sociedad abacuá. Entonces, como les decía, esas cruces aluden al kardecianismo. Un poco esto que tenemos aquí, lo mismo puede simbolizar un escapulario, que puede simbolizar también algún amuleto o una serpiente también, que es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo interpretas la palabra estupor? Que para mí eso significa no puede reaccionar y uno ha tenido alguna clase de choque o algo brutal que casi le quita la conciencia. No estupidez, pero estupidez como un animal que no Estupor sabe. es una reacción de miedo, es pavor, es terror. Y fíjate cómo dice estupor del cubanito, usamos cubanito en diminutivo, que no solamente es peyorativo, sino que también nos reduce, ¿verdad? En territorio ajeno, en territorio ajeno. Quizás esta frase sintetiza el conflicto no solo del cubanito, sino del mexicanito, del peruanito, del hondureñito, ¿verdad? Llegar a un lugar totalmente desconocido, desarrollar herramientas, desarrollar recursos para insertarte, la ley. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro lenguaje tiene una vírgula, es un lenguaje fluido, ¿verdad? Pero ¿cómo es el lenguaje del cubanito? Un lenguaje en zigzag, fragmentado, roto, probablemente aludiendo a una lengua extranjera. ¿Cómo es la cabecita pequeña? O sea, una metáfora del pensamiento, ¿no? Y encima de eso sí, ese cubanito, ¿no? ¿Quién entiende lo que está pasando por la cabecita de ese cubanito, ¿no? La experiencia de vida. Y nadie me ha dicho, pero sé que todos ya lo saben. Tomás Edison tenía su jardín erótico. ¿Y qué tenemos aquí? Al cubanito. Al cubanito. Por favor, no manejen estereotipos, por favor. Bueno, evidentemente estos son dos testículos, ¿verdad? Y aquí tenemos una figura fálica, evidentemente. Y lo podemos conectar con aquel imaginario del que les hablaba cuando analizábamos la pieza de Cacho. Se trata de esa cultura patriarcal en la que el hombre emprende el viaje para cambiar o trocar la suerte de la familia, ¿no? Entonces, un poco dejando atrás su familia, pero este hombre, ¿no? Pero es un hombre, a ver, ese falo y esos testiculitos. O sea, estamos jugando también con esa masculinidad, ¿no? O sea, el miedo, el estupor del cubanito lo hace empequeñecer, ¿no?
Como que no hay cómo parangonar esa masculinidad. Todo es ambiguo. Esa línea del emigrante donde todo es difuso, donde no hay fronteras, no sabemos cuáles son nuestros límites, no sabemos, como decía Ramón ahorita en su observación, ¿no? Todos somos iguales, todos tenemos que empezar desde cero, el grado cero de la emigración. Y los colores, ¿qué colores tenemos aquí? ¿Qué colores tenemos? ¿Qué colores? Pocos. Pocos, ¿cuáles? Azules, claro, verde, negro, blanco. Excelente, excelente. Gris, negro, verde, azul, blanco. ¿Ustedes recuerdan la misma paleta de Diago? Que él usa negros y blancos, porque en la religión son colores rituales. Pero al mismo tiempo tenemos el verde y el azul. Son colores que apuntan a muchos aspectos. Uno de ellos pudiera ser el cielo, el mar, la tierra, la naturaleza, el verde. En una de mis clases, justo la clase que enseñaba ayer, alguien me decía, el verde está aludiendo al hedor de sus axilas, está sudando. Mira las gotas, me decía el alumno, mira las gotas de sudor, ¿no? El estupor causa ansiedad, nervios, ¿verdad? Entonces esta es una de los elementos. ¿Alguna otra observación, Ramón? Bueno, sabes que yo creo que quizá muchos de nosotros aquí somos inmigrantes, ¿no? Pero en este caso de esta diáspora siempre se habla de las dos maletas. Y la gran pregunta siempre es entonces, ¿qué me llevo? De todo lo que tengo solo puedo meterlo en dos maletas. Y entonces ayer representa las cosas que son más importantes para el cubano. Sobre todo en ese momento el estupor, que es como una especie más bien de shock. De shock. Así que ahí a punto de desmayar, ¿no? Y volviendo a los genitales, yo creo que para salir de alguna parte, para emprender una diáspora así, se necesitan unas. Y por eso es que la hicieron tan grande. Excelente, excelente. Y además, también tenemos esa dualidad de una maleta de ganar y una de perder. También. ¿No? Pero excelente interpretación, ¿no? Esas dos maletas, ¿qué te llevas? ¿Qué me llevo en esas dos maletas? Estaría aludiendo también de que las maletas son pesadas, o sea, ese viaje pesado de llevar, no sé. Sí, de hecho, si se fija, hay una disparidad entre los brazos, ¿no? Estos brazos que están como alargados, probablemente del peso de esa maleta, ¿no? Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. ¿Quién te decía todo eso? Yo sé que no. Oh, de este que no está, ok. Yo sé Este que no no está. pasa, no tienes que decir algo. Este es de Luis Cruz. Este es de Luis Cruz. Lo vamos a abordar en la próxima presentación. Entonces te dejo con el bocadillo. A ver si vuelves. Yo me llamo Elvira. Él regresa. Espero, Ramón, que vuelvas. Y voy a hablar de esta pieza sin falta cuando el 19 de abril, 16 de abril, sábado 3 de la tarde, vamos a hablar de políticas culturales, revolución, relaciones entre Estados Unidos y Cuba y por supuesto la migración como tópico en las piezas reunidas en la colección. Es el día antes de la paz. Sí. No sé, gracias. Pero